días. A continuación vamos a presentar el adelanto del proyecto con respecto al hipoclorito de sodio. Nuestro grupo está conformado por Evelyn Rocío Méndez, John Steven Ríos y yo, Juan David Mosquera González. En primera medida vamos a hablar sobre qué es el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es un líquido altamente oxidante que se usa como materia prima para lo que es el cloro en las piscinas, también para el detergente, los blanqueadores y los desinfectantes que utilizamos en las casas y en las industrias también. Para comenzar vamos a definir lo que son los componentes. Acá tenemos lo que es la reacción, en donde los reactivos son el cloro y el hidróxido de sodio, el cual produce el hipoclorito de sodio, más cloruro de sodio y agua. Acá tenemos los compuestos, como lo acabé de decir, y tenemos algunas características fundamentales, como el peso molecular, la densidad, el punto de ebullición y de fusión, el Cp, el pH y la entalpía de formación. Para hablar del envase, tenemos que saber que el hipoclorito de sodio se degrada con la luz y con la liberación de oxígeno. Para eso necesitamos un mecanismo de despresurización, ¿sí? El cual evite la sobrepresión digamos que en el sistema y así evitar la descomposición del hipoclorito de sodio. Para eso tenemos varios envases, varios tipos de envase, como es el polimetacrilato, ¿sí? También tenemos el polietileno, el PVC, que regulan ese pH obviamente dentro del sistema. Entonces eso regula la descomposición del hipoclorito de sodio. Como le acabo de decir, revisando estos materiales, tenemos el polietileno, que es ligeramente frágil, tiene una buena resistencia química a los alcalinos, oxidantes y reductores. En este caso el hipoclorito cumple con esas características. También tenemos el polimetacrilato de metilo, que también tiene unas propiedades mecánicas bastante buenas y una resistencia a la intemperie. Y por último tenemos el policloruro de vinilo, o comúnmente llamado el PVC, el cual es un plástico térmico bastante bueno, resistente a los alcalinos, a los ácidos y a los disolventes. Como segunda medida tenemos la entalpía de reacción, en el cual, como vemos acá en este gráfico, tenemos la reacción principal que va a una temperatura X. Entonces tenemos que funciona con una entalpía de reacción, pero digamos que para calcular estas entalpías se debe como un lapso de temperatura, un cambio de temperatura. Entonces por eso utilizamos esta segunda reacción, en la cual tenemos ese cambio de temperatura y el cual nos da una entalpía de reacción diferente. Nosotros como grupo decidimos para el cálculo de las entalpías utilizar los pisos térmicos de Colombia. Entonces, como ustedes saben, los pisos térmicos están divididos en el cálido, que es una temperatura mayor a los 24 grados Celsius, el templado, que va entre 18 hasta 24, el frío, que va de 12 a 18, el páramo, que es de 6 a 12 grados Celsius, y el glacial, que es temperaturas abajo de los 6 grados Celsius. ¿Esto por qué? Porque nos dimos cuenta que una de las características principales de la descomposición del hipoclorito de sodio es la temperatura. A mayor temperatura, el grado de descomposición del hipoclorito de sodio aumenta. Entonces, con estos datos hicimos el cálculo de las entalpías. Con esas diferencias en la temperatura, hicimos el cálculo de las entalpías en los diferentes pisos térmicos de Colombia. Las ecuaciones que utilizamos para este cálculo son pues el delta de entalpía, que es un delta de entalpía a condiciones estándar, menos el Cp de los reactivos, menos el Cp de los productos, el cual también se puede dar con el Cp, digamos, de la sumatoria del número de moles y el Cp de los compuestos, y
también salen estas dos integrales, en la que tenemos el H', que recuerdan el diagrama pasado que había explicado, en el que se utilizaba una temperatura. Para esa temperatura utilizamos esta H', y para la segunda temperatura utilizamos esta H doble prima, la cual viene desde la temperatura de planta a la temperatura de destino, que digamos, como se los dije anteriormente, puede ser, imaginémonos Santa Marta. Entonces de la planta sale una temperatura y al destino, que vendría siendo Santa Marta. Al integrar todo eso nos da un CP de la mezcla. Lo mismo pasa acá, digamos para Bogotá, que se utiliza una temperatura más o menos entre 15 grados Celsius. Entonces eso nos daría la entalpía que se utiliza que se genera cuando el hipoclorito de sodio está en estas condiciones, hablando en Bogotá, y pues así se puede calcular en las diferentes regiones de Colombia. Aquí tenemos los cálculos de la entalpía. Como vemos, tenemos el cálido, el templado, el frío, el páramo, el glacial, y acá tenemos los correspondientes datos hallados. Como les estaba comentando ahorita, aquí tenemos las entalpías para una temperatura y estas para otra temperatura. También tenemos el CP de los compuestos y el coeficiente estequiométrico que se usa en la reacción. La degradación del hipoclorito de sodio es un factor realmente importante, porque este compuesto se degrada fácilmente, ¿sí? Y como vemos acá, se degrada mediante la concentración debido a la concentración en la solución de hipoclorito. También se degrada con el contacto con el aire, con la luz, con la concentración de impurezas en la misma solución, en el nivel de pH en la solución también, y también se degrada con la presencia de metales alcalinos en su solución, y en la temperatura de esta también. Para evitar esta degradación se debe tener una solución baja. Esto hace que la descomposición del hipoclorito no sea tan exponencial. También se debe tener un pH entre 9.5 y 10.5. No se debe exceder en el tema de producción. Una temperatura superior a los 35 grados. Se debe mantener una temperatura entre 30 y 34. Se debe almacenar en envases de vidrio color ámbar o verde. Almacenar también en tubos en materiales como PVC, polimetacrilato, polietileno, como lo vimos anteriormente, y mantener en lugares fríos, oscuros y ventilados. Las reacciones de degradación, tenemos estas dos, en las cuales pues sale el oxígeno. En esta, aquí se libera oxígeno y acá se libera este trióxido de cloro. Acá tenemos la degradación de hipoclorito en las soluciones alcalinas en la presencia de metales, como vemos acá en esta reacción. También acá tenemos una serie de reacciones en las cuales el hipoclorito también se degrada, y tenemos el cambio de la energía, el delta de energía, dependiendo de estas reacciones. Las reacciones con orden son muy importantes, y de hecho en el hipoclorito de sodio se mantiene la reacción de segundo orden, la cual se divide en dos tipos. La primera, que es cuando la velocidad es proporcional al cuadrado de la concentración, y un segundo tipo que es proporcional al producto de dos especies. Como vemos acá, la primera, la que acabo de explicar, sería esta, y la anterior a esa sería esta, que es la velocidad al cuadrado. El ciclo de vida del hipoclorito, hemos hecho un estudio en el cual más o menos dura entre unas 17 y 18 semanas, ¿sí? La temperatura máxima del hipoclorito de sodio para que se degrade mucho más rápido es superior a los 30 grados.
para que el ciclo de vida, digamos que sea bueno, sea un producto útil y práctico, se debe tener en un envase de polietileno opaco, ¿sí? Con un pH elevado y evitar la exposición solar. Gracias.